Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Soto Suárez, soy graduado en Historia por la Universidad Diego Portales, en Chile, y máster en Teoría Política y Cultura Democrática por la Universidad Complutense de Madrid, España. Bueno, la presente ponencia que voy a presentar, que corresponde a una investigación reciente que estoy realizando en estos momentos, se titula Violencia y Democracia, de la representatividad a la desconfianza institucional. Básicamente, el objetivo que planteo en esta ponencia, el objetivo es analizar la violencia desde una perspectiva teórico-política, ¿comprenden? Sugiriendo como tesis que el aumento de esta a nivel intraestatal, dentro del Estado, específicamente en las sociedades occidentales, tiene como causa directa el inadecuado uso, por no decir fracaso, de la idea de representatividad en los regímenes democráticos contemporáneos. ¿Comprenden? Específicamente esta idea de poder representar el interés general por parte de los representantes en la democracia, en el sistema democrático. Lo que planteo es que específicamente al distanciarse del demos, es decir, la idea de Peter Mayer de democracia sin demos, sin pueblo, los representantes implementarían medidas cada vez más alejadas de las necesidades sociales, originando un descontento que lenta pero progresivamente se traduciría en una desconfianza hacia la política institucional y un acercamiento a alternativas más violentas. ¿Comprenden? En este sentido, la estructura que seguirá este trabajo se caracterizará, mejor dicho, se dividirá en tres partes. En primer lugar, caracterizaremos lo que se entenderá en este trabajo por democracia o régimen democrático, específicamente interpretándola desde la idea de un pequeño y gran mercado político, tal como lo entendía Schumpeter y Norberto Bobbio. ¿Comprenden? En segundo lugar, demostraremos o trataremos de demostrar el alejamiento que existe por parte de esta democracia institucional, comprendida como gran y pequeño mercado político, con respecto a la ciudadanía. ¿Cómo es que se aleja y origina esta idea que Peter Mayer denominaba democracia sin demos, democracia sin pueblo, es decir, aquella democracia despojada de su componente popular? Y finalmente vincularemos este alejamiento con el origen de la desconfianza ciudadana hacia la democracia institucional. ¿Comprenden? A través del concepto de subpolítica formulado por el sociólogo alemán Ulrich Beck. ¿Comprenden? Y a través de esta desconfianza, al mismo tiempo vincularemos cómo es que surge la violencia como método alternativo para hacer política a nivel social. ¿Comprenden? Eh, esta será entonces la estructura que proseguiremos en esta exposición. ¿Comprenden? En corto, eh, la democracia la vamos a entender como aquel régimen político en el que las decisiones, leyes, normas, etcétera, son tomadas de forma autónoma y ascendente. ¿Comprenden? Y está caracterizada por muchos elementos, entre ellos que funciona como a partir de un Estado de Derecho, es decir, regulado por normas que regulan las instituciones del Estado en aras de impedir la arbitrariedad política. ¿Comprenden? También la democracia entendida como aquella que fortalece los frenos y equilibrios institucionales, lo que Peter May denomina democracia constitucional, pero al mismo tiempo también aquel régimen político en el que se basa en la idea de un mandato libre en detrimento de un mandato imperativo. Es decir, en la idea de que el representante, una vez elegido, ya no está obligado a seguir directamente la voluntad de quienes lo eligieron directamente, sino que una vez elegido debe representar el interés general. Esta idea se fundamenta en el hecho de que las personas, el pueblo, eh, están muy sesgadas por sus pasiones y por sus intereses particulares contingentes, por lo cual son incapaces de pensar el interés general. Bajo esa idea, se piensa que el representante, una vez al ser elegido, puede y al mismo tiempo está obligado a tomar decisiones siempre pensando en el interés colectivo. ¿Comprenden? En el interés general. Este es el fundamento de esta idea. Es decir, si el representante puede y debe
representar el interés general, dado que las personas, el pueblo, los ciudadanos no pueden, producto de sus pasiones o sus intereses particulares contingentes, eh, el representante, por ello, no debe estar obligado directamente a quienes lo eligieron, a sus electores, sino que una vez que es elegido, debe ceñirse al interés general, o lo que él concibe como el interés general, lo que lo mejor sería para el colectivo. De no ser así, y de estar obligado por mandato imperativo, la idea de Norberto Bobbio y Anna Pitkin, básicamente el representante no pensaría en interés general, sino que únicamente pensaría en cumplir la voluntad particular de quienes lo eligieron directamente. ¿Comprenden? Esto es importante precisamente porque al entender la democracia como un gran y pequeño mercado político, esto se rompe. Este fundamento se rompe precisamente por la existencia de la disciplina de partido. Siguiendo implícitamente a Schumpeter, Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia entiende por gran mercado político aquel lugar en el que se da la verdadera política. ¿Comprenden? Los grandes acuerdos, negociaciones, etcétera, se dan en el gran mercado político y acontecen entre los representantes. ¿Comprenden? Pero, precisamente, al existir la disciplina de partido, lo que acontece es que estos representantes, que en teoría debieran representar el interés general, no hacen más que seguir la voluntad de sus partidos políticos. Es decir, ceñirse a la voluntad particular, o voluntad de todos, como diría Rousseau, de cada uno de sus partidos políticos. ¿Comprenden? De esta forma se rompe esta idea eh, de mandato libre y se rompe con ello la idea de representar lo general. Es decir, el representante ahora ya no tiende a representar el interés general, sino que está representando más bien los intereses de su propio partido político, debido a la disciplina de partido, que si no la sigue, puede ser sancionado o incluso expulsado del partido político. ¿Comprenden? Ahora bien, ¿qué sucede con la voluntad de los ciudadanos, con los votos, con las demandas sociales? Quedan en lo que Norberto Bobbio denomina como pequeño mercado político, es decir, aquella esfera que únicamente se guía por la elección periódica de los representantes. ¿Comprenden? Esto es importante porque en este espacio, en esta esfera, no acontecen los grandes acuerdos, las grandes negociaciones. Aquello acontece en el gran mercado político, de forma tal que los ciudadanos no incidirían directamente en la toma de decisiones políticas, sino que sería de forma indirecta. ¿Por qué? Porque directamente quienes inciden en los acuerdos que se harán son justamente los partidos políticos. ¿Comprenden? Este punto es importante, reitero, porque la democracia se funda, la democracia institucional, representativa, liberal, se funda en la idea de que es posible representar lo general bajo la idea de un mandato libre. Pero como existe la disciplina de partido, lo que yo argumento es que, es que el mandato libre se rompe. Y al romperse, los representantes no representan lo general, sino que representan lo particular. Lo particular que cada partido político les obliga a defender. ¿Comprenden? Esto es importante, a mi juicio, porque permite explicar justamente esto que Peter Mayer denomina democracia sin demos. La democracia sin demos es justamente esta idea que Mayer defiende en su libro Gobernando el Vacío, en el que existe una democracia, un régimen democrático en el que los partidos políticos cada vez se van elitizando, se van alejando de la ciudadanía. Y cada uno de los acuerdos y negociaciones que realizan lo hacen sin considerar a la ciudadanía, ni las necesidades ni la voluntad del pueblo. Es decir, surge esta idea de democracia sin demos. Una democracia en la que la institucionalidad, los partidos políticos que debiesen representar las demandas sociales, al alejarse, cada acuerdo al que lleguen se aleja y se desprende de las demandas sociales. Se despoja del componente popular. ¿Comprenden? Eh, y en este sentido, únicamente importaría el tema del pueblo o lo que pide el pueblo únicamente cuando hay elecciones periódicas. No más. El resto del tiempo, los grandes acuerdos se realizan a puertas cerradas, tras bambalinas, entre los representantes de cada partido político, o sea, entre los representantes, que a su vez son militantes de cada partido político. ¿Comprenden? Esto, esto, a mi juicio, se vincula justamente con una suerte y un crecimiento de desconfianza institucional. Es decir, si se rompe el mandato libre y los representantes ya no representan al interés general, sino que representan los intereses
de cada partido político, que a su vez se logran en acuerdos a puertas cerradas entre los partidos políticos sin mediar consideración de la voluntad del pueblo, esto genera una desconfianza en la gente. No se siente identificada con las decisiones que se toman en, eh, en la política institucional, ¿comprenden? Y al no sentirse identificados, que surge esta desconfianza hacia la política democrática, ¿comprenden? Y en este sentido, yo creo que el concepto que mejor aclara esto es el de Ulrich Beck de subpolítica. Para Ulrich Beck, no es que la sociedad estuviese, o estuviera incluso aún, eh, despolitizada. No, que la gente deje ir a votar no es que esté despolitizada, sino que sigue politizada, solo que su politización se da fuera del marco institucional. Por ello, la subpolítica, como la entiende Beck, es aquella política que se aleja de la institucionalidad, se aleja de instituciones democráticas del Estado y se manifiesta en otros ámbitos, como manifestaciones sociales, marchas ciudadanas, participación en ONGs, en organizaciones sociales, etcétera. ¿Comprende? Es decir, se hace una política por fuera de los márgenes institucionales, por cuanto que esto, por parte de la ciudadanía, ven que no responden sus demandas sociales. ¿Comprenden? Mi argumento aquí es que justamente la subpolítica, esta política fuera de la política institucional, es una respuesta de este surgimiento de la democracia sin demos de la que habla Meyer. Lo que trato de demostrar es que justamente el surgimiento de esta democracia sin demos surge precisamente porque, entendiendo la democracia como un gran mercado político, surge precisamente porque esta idea de mandato libre se rompe. Y se rompe porque la idea de representación de lo general no acontece. No acontece en la medida en que eh, los representantes, obligados por la obediencia de partido, eh, no pueden hacer más que ceñirse a lo que los partidos políticos quieren. Y los partidos políticos, al alejarse de la demanda ciudadana o de la ciudadanía, ya no la consideran en sus demandas sociales ni en sus discusiones. ¿Comprenden? Entonces, entender la democracia como un gran mercado político permite entender cómo es que los partidos y la institucionalidad democrática se aleja de la ciudadanía, generando esta democracia sin demos, esta democracia despojada del componente popular. Y esto a su vez da paso al surgimiento de una desconfianza por parte de la ciudadanía hacia lo institucional por cuanto que entienden que ésta ya no da respuestas, por cuanto que ya no los consideran dentro de sus debates y acuerdos y negociaciones. Lo que a su vez generaría una política fuera del institucional. Y mi argumento es que de esta desconfianza hacia la representación democrática empiezan a justificarse lenta pero progresivamente otras vías ajenas a la institucionalidad, que serían, a mi juicio, o que podrían llegar a ser formas violentas. Es decir, se justifican los métodos violentos única y exclusivamente en la medida en que la vía institucional se ve como algo fracasado. Al verse como algo fracasado, algo que no responde a las demandas ciudadanas, se empieza a ver que la violencia es un método legítimo para poder ejercer presión o incluso cambiar las cosas, dado que la institucionalidad simplemente falla. ¿Comprenden? Eh, o al menos nos inducen razonablemente a pensar que es el camino que acontece en muchos países. ¿Comprenden? El ejemplo más destacado de esto sería el caso chileno del estallido social de aconteció en 2019. Aquella política de los últimos 30 años que no respondía a las demandas sociales, justamente se ven entredicho por un estallido social violento, no exclusivamente violento, porque tuvo otros métodos institucionales, pero que sí se hizo de la mano de la violencia como un método legítimo para poder realizar y cumplir las demandas sociales. Otra cosa es que después se lograra institucionalizar, ¿comprenden? Pero el estallido en sí como tal sería justamente una respuesta a esta desconfianza en la institución. Eso sería mi presentación. Muchas gracias por escucharme y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.